Hay incluso algunos informes y algunas voces que hablan del milagro africano. Es decir, esa historia trágica, ese continente que estaba condenado al hambre y la guerra, de repente empiezan a suceder cosas. Empiezan a suceder cosas y empiezan a experimentarse elementos importantes, sobre todo a partir de la última década, de 2001-2002, que empiezan a presentar una fotografía, una radiografía diferente a la que habíamos conocido. Y ese discurso que podíamos considerar afrooptimista, es decir, que dice África tiene futuro, en África se está produciendo un milagro, lo vincula fundamentalmente a 4 aspectos. ¿Por qué África está cambiando? Uno, África ha experimentado un crecimiento macroeconómico, como sabéis, brutal en la última década. Algunos países han sido, de los países junto con los países emergentes, como China, los que desde el 2001 llevan registrando unas tasas de crecimiento más importantes. Fijaos, The Economist, por ejemplo, recoge estas cifras. El crecimiento, en la columna de la izquierda, veis, del 2001 a 2010, los 10 países con un crecimiento del PIB más importante a nivel mundial. Primero, Angola, con un crecimiento medio en la década del 11,1. Si nos lo dicen a nosotros ahora, Occidente, que estamos con tasas de crecimiento negativas o intentando llegar al 1%, es sorprendente en este sentido. Angola es cierto, muy vinculado a ¿qué os podéis imaginar? A la extracción de petróleo, ¿de acuerdo? Y al fin de la guerra, que se produjo en el 2002. Pero fijaos, es que en esa tabla de 10 países encontramos a 6 africanos. Encontramos a Nigeria, a Etiopía, a Chad, a Mozambique, a Ruanda. Estamos excluyendo aquí países que tienen poblaciones de menos de 10 millones de habitantes, Pero fijaos que los datos del The Economist y del propio FMI lo que dicen es que se ha producido un incremento macroeconómico brutal en el conjunto de la realidad africana y sobre todo muy circunscrito a algunos países. Pero fijaos las previsiones que hay de cara a los próximos 5 años. Nuevamente Etiopía, Mozambique, Tanzania, Congo, Ghana, Zambia, Nigeria, países que tienen un pronóstico de crecimiento importante para los próximos años, que se encuentran en los países con mayor crecimiento económico. Es cierto que la crisis económica ha afectado a muchos de estos países, que llevaban una tendencia alcista en su crecimiento, pero que sobre todo se han visto afectados, no son específicamente los que están aquí, por la caída, por ejemplo, de las remesas, de toda una gran parte de la población africana de alguno de esos países que estaba en el extranjero y que ha visto pues cómo ya no podía enviar más remesas a sus países de origen. No es la realidad que estamos aquí, que son países, en muchos casos como Nigeria o sobre todo Angola, vinculados a la extracción de algún tipo de recurso natural. La segunda realidad que está cambiando esta fotografía del discurso afrooptimista: los conflictos armados. Seguramente nos suena que la historia de África se explica a través, en los últimos años, sobre todo desde nuestros medios de comunicación, a través de los conflictos armados. Sobre todo, recordad que en la década de los 90 hay un estallido, un incremento de los conflictos armados importante. Muchos de esos contextos que durante los 70-80 estuvieron vinculadas a lógicas del contexto bipolar, de la Guerra Fría, a partir de los 90, cuando desaparecen los dos hegemones, pues estallan conflictos intraestatales, conflictos internos, que, como sabemos, ocuparon una gran parte de la atención mediática durante los 90. Me refiero, por ejemplo, a Sierra Leona, a Liberia, al Chad, a la República Centroafricana, al conflicto Etiopía-Eritrea, a Angola, y podríamos hacer un largo etcétera. Algunos centros de estudios calculan que más de una veintena de conflictos armados, es decir, casi la mitad de países africanos, durante los 90 experimentaron en algún momento u otro un conflicto armado importante. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Es verdad que todavía tenemos contextos de conflicto importante. Por ejemplo, el este de la República Democrática del Congo sería uno fundamental. Somalia y Darfur, esa región al oeste del Sudán, serían los 3 grandes focos de conflicto.
donde todavía permanece esa realidad, digamos, de guerra abierta. Pero en los últimos años es cierto que empieza a experimentarse la consecución de un montón de acuerdos de paz. El continente que había estado sujeto a la imagen de la guerra, de repente ya no es un continente de guerras. Es un continente de algo, de mucho más, pero es un continente también de procesos de paz, de acuerdos de paz y, por lo tanto, de procesos distintos ahí. De hecho, la Escuela de Cultura de Paz, no sé si conocéis este centro que investiga el número de conflictos armados, considera que hoy día en el continente asiático hay un número de conflictos armados mayor que en el continente africano. Un tercer elemento al que se aferra el discurso afrooptimista, la democratización de África. Lindemann, que es un autor que se ha dedicado a estudiar los procesos electorales en África, dice que desde principios de los 90, África ha celebrado 232, el conjunto de los países africanos, ha celebrado 232 procesos electorales. Es lo que algunos llaman la electoralización de África, del continente africano. Muchos países, la mayoría que habían estado sujetos a regímenes de sistemas de partido único, de repente empiezan, digamos, a abrir la posibilidad de celebrar elecciones democráticas, multipartidistas y, por lo tanto, romper otro de esos grandes clichés que había sido el África, digamos, autocrática y el África dictatorial, y dar espacio a otra realidad política que está creciendo. Y un cuarto elemento, y este es muy importante, que también acaba por configurar ese discurso que os decía, que hace la literatura más afrooptimista, que está sucediendo en los últimos años. La nueva realidad institucional a nivel continental. La antigua OUA, la Organización para la Unión Africana, que no había tenido realmente un gran peso en la historia postcolonial africana, o que había tenido una historia marginal o muy limitada, como dicen algunos autores, de repente, a partir del año 2001-2002, empieza a experimentar un proceso de recreación de sus instituciones. Sabremos todo lo que es el proceso de reconversión de la OUA a la UA, a la Unión Africana actual, y una serie de organismos dentro de la UA y de planes como el NEPAD, de desarrollo, donde un poco lo que se pone en boga es que África quiere tener un papel a nivel político, a nivel institucional, a nivel internacional mucho más importante y que también a nivel interno quiere dar un paso más allá en términos de coordinación y de romper determinados problemas que habían, digamos, fracturado el sueño panafricanista de los años 50 y 60 de la realidad africana. Deberíamos hablar también del APSA, de la arquitectura de paz y seguridad africana. Es decir, la Unión Africana se ha dotado de instrumentos para gestionar sus propios conflictos. Un elemento absolutamente a nivel cualitativo extraordinario. Y también, por ejemplo, los informes del PNUD, los informes de desarrollo humano, también empezarán a ofrecer una fotografía, en este caso mucho más tímida, a nivel socioeconómico diferente. Por ejemplo, sí que es cierto que en términos de alfabetización, de educación básica, de acceso a la educación, en términos genéricos, el continente africano ha experimentado en los últimos años un salto espectacular. Ha triplicado el acceso a la educación. En algunos países también esas cifras son espectaculares.